Bienvenidos al podcast de ClassLife. Si os decimos que el entrevistado de hoy lleva tatuajes, pendientes y una camisa hawaiana, seguramente no pensaréis que estamos hablando del ganador del premio Educabanca al mejor profesor en categoría universidad de 2020. Pero así es, porque el sector educativo se está transformando en muchos aspectos y también en este. Nuestro invitado de hoy es Javier Cachón, que nos ha explicado muchas cosas. Nos ha dicho que estamos aquí para ser felices, que si un profesor no responde los mails a sus alumnos con cierta rapidez, contribuye a generarles ansiedad y que el 90% de los docentes dedican más tiempo a tareas administrativas que a enseñar. ¿Queréis saber más? Seguid escuchando. Bienvenidos al podcast de ClassLife, donde hablamos de educación y transformación digital con nuestros invitados, siempre con la vista puesta en el futuro. Podéis vernos en YouTube y escucharnos en Spotify, iVoox y otras plataformas de podcast. ¡Empezamos! Javier no solo es profesor en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de Jaén, sino que además es el mejor docente de España del año 2020. Profesor por vocación, enérgico y apasionado por elección. Javier Cachón nos ha hecho un hueco en su agenda llena de nuevos proyectos para poder hablar un rato sobre su trayectoria y experiencia educativa. Hola Javier, gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Pues recién llegado de reuniones de universidad, de briefing, de planificación, que como todos sabemos pues son cada vez más complicadas con todos los protocolos COVID que hay. Pero esa gana y esa pasión se tienen que notar y tenemos que cohabitar con esto y llegar a la máxima excelencia educativa. Perfecto. Pues para quien no te conozca un poquito, explícanos qué clase impartes y en qué consisten un poquito tus lecciones. Bueno, yo ahora mismo estoy inmerso en 2 asignaturas. El año pasado era solo en una y este año he cogido una parte de una específica. Doy clase en el grado de educación primaria, antiguo magisterio, en segundo para la didáctica de la educación física 2 y en cuarto para la asignatura juegos y deportes. Si bien es cierto que lo amplio que yo veo las asignaturas, al final no me quiero quedar en un título ni encasillarme en una guía docente, porque me parece que la educación integral de la persona está por encima de unos contenidos curriculares y eso al final hace que el futuro maestro en un centro educativo pues sea lo más amplio posible y si tiene que dejar al lado un día pues el currículum educativo de matemáticas para educar en valores y para educar en educación emocional, pues tiene que hacerlo igualmente. Entonces yo con mis alumnos intento hacer exactamente lo mismo. Perfecto, una visión muy amplia por lo que vemos. Sí. Háblanos un poquitito, ya lo mencionábamos, pero queremos que nos hables y nos expliques un poquito más de los premios Educabanca. Bien, bueno, pues la verdad que para mí han sido un trampolín definitivo, porque sí que es cierto que el que está cerca de mi docencia o al que le llego, pues le deja una impronta, le deja a lo mejor un feedback muy positivo y al final te vuelve como un boomerang que la gente, oh, no, pues tú le diste clase a tal persona y al final te conozco por esto, este apellido es muy llamativo y ping y pan y bien, pero te quedas ahí, ¿no? Al final hablan de ti por lo que han visto. Cuando surge la posibilidad del premio, que lo más bonito que tiene es que te proponen los alumnos, luego ya hay un comité de baremación que va, madre mía, o sea, estuve casi que 2 semanas ahí con los méritos ahí metiendo porque si no, pues no barema, ¿no? Pues esto yo lo vi como un poco lejano todo, ¿no? En España hay gente muy preparada y muchísimo docente universitario y al final, pues bueno, baremé y en la primera edición a la que baremé quedé quinto y fue una sorpresa brutal y luego, claro, una vez que estás ahí, que te vuelven a proponer los alumnos, pues sí que es cierto que el siguiente cuatrimestre salió bastante mejor incluso que el anterior y mira que yo le pongo mucha carga, en este caso positiva, e intento aprender de los errores y intento dejar las cosas cuando van bien lo más parecido posible, pero bueno, fue un cuatrimestre donde el alumnado también y su corte pues se prestó a hacer todas las locuras que a mí se me ocurren y al final salió precioso y a partir de ahí pues una vorágine de sensaciones, de sentimiento y sobre todo pues de una agenda que como tú decías al principio pues se ha vuelto muy densa y creo que también es un poco de responsabilidad por mi parte el establecer transferencias también para que la gente vea que en España hay docentes que sí que es cierto que con toda la pasión del mundo pues dan todo, ¿no? Dan todo por ello. Es totalmente vocacional, sí, sí. Y me imagino que después del año que hemos vivido con todo el tema de la pandemia, recibir un reconocimiento así
es especialmente satisfactorio, ¿no? Bueno, a nivel personal, yo creo que a mí no me gusta hablar mucho de mí. Eso siempre ha sido así. Yo he sido jugador profesional de fútbol sala 12 años y a mí me han educado a que el club está por encima de las personas y que el equipo está por encima de uno mismo, ¿no? Ahora sí que es cierto que se ven valores diferentes, ¿no? En determinados estadios o en determinados círculos deportivos de primer nivel, ¿no? Con dinero desorbitado, donde solo se piensa en el yo, etcétera, etcétera. Pero a mí me educaron en otra esencia, en un deporte más minoritario como puede ser el fútbol sala, en una etapa preciosa que hubo en España de los años 90 y un poco los 2000, ¿no? Y todo eso pues me ha conformado como persona junto con la educación de mis padres, sobre todo la de mi madre, que bueno, es la primera mujer catedrática en España en el área de educación física, rompiendo barreras de género y la primera mujer en dar el discurso inaugural de la Universidad de Jaén después de 18 años que solo lo habían hecho hombres, ¿no? Eso sí que me parece un feminismo bien entendido bueno, romper el género en este sentido, ¿no? Y todo eso al final me ha conformado tal y como soy. Y yo el tema del bagaje y el tema del premio, pues bueno, pues te viene todo tal que así, pero que yo lo veo todo como un cúmulo de cosas que al final pues tienen que salir por algún sitio y en este caso a mí me hace que sea pues intentando hacerle la vida más feliz a otras personas que veo que tienen esa pasión, ¿no? Y ahora nos comentabas pues un poquito los valores, ¿no? Lo que te ha conformado a ti como persona. Y comentábamos también que lo tuyo es ciertamente vocacional. Pero ¿tú recuerdas en qué momento y cómo decidiste que querías ser docente? Pues yo tuve dos puntos de inflexión importantes, bueno, casi que tres, ¿no? El primero cuando eres más joven y todo está muy magnificado con los ojos de un chaval, ¿no? Como dice Santi Balmes en sus canciones, ¿no? Pues yo veía en casa que mis padres que eran docentes pues tenían sus horas de trabajar pues corrigiendo, preparando clases de la vieja escuela, ¿no? Como yo digo. Eso te queda ahí algo, ¿no? Y luego, bueno, pues los dos puntos de inflexión siguientes fueron Miguel Rodrigo, que es una persona muy especial para mí, bueno, fue seleccionador de fútbol sala de Japón, pero también fue entrenador de fútbol sala, el Jaén Boys Interior, y tuve la suerte de tenerlo de profesor de la Universidad de Jaén, yo como alumno, y de entrenador en ese momento, ¿no? Y él vino con una serie de métodos novedosos que nosotros que veníamos de la vieja escuela, que nos entrenaban de aquella manera, con todo el respeto hacia los entrenadores antiguos, que nos han enseñado muchísimo, pues vino esta persona, ¿no? Y nos cambió lo que es pues la visión absoluta de todo, ¿no? Fue como de un día para otro y recuerdo 1000 millones de anécdotas donde realmente la innovación llegó a mí bueno, pues como ese maná, ¿no? Que muchas veces al final pues tú reclamas y te callas por no ser diferente a los demás, ¿no? Y esta persona pues me dio lo que yo necesitaba en ese momento. Conformó en mí una serie de bases que al final pues junto con un documental que más o menos en la misma época, en 2002, yo vi, que es un documental un poco extraño, que es, yo lo vi en la 2 y fue en 2002 y me acuerdo que era un documental hablado en catalán, subtitulado en inglés. O sea, locura, vamos, locura. Y hablaban de unos métodos de un docente japonés, que a mí Japón es un país que siempre me ha llamado mucho la atención, porque, bueno, soy un apasionado del segundo Japón feudal, en fin, ya mis cosas, ¿no? Y esa sociedad me ha llamado mucho la atención y yo vi ese documental de cómo en el aula de cuarto de primaria, que tiene una correlación directa con los años y la edad de aquí de España, de cuarto de primaria, pues un docente japonés, Tashiro Kanamori, bueno, pues daba clase, ¿no? Entonces, voy a hacer un poco spoiler ahora, por si alguien quiere ver luego el documental, cuidado. En la primera escena, este hombre llega a clase y entonces dice que en la clase de Kanazawa, cuando llegaba, pues los alumnos estaban muy emocionados cuando llega su docente, ¿no? Entonces, el tipo, el primer día de clase, vamos a pensar ahora como niños de cuarto de primaria, les pregunta, ¿para qué estamos aquí? Entonces todos los niños, imagínate, pues para aprender mucho, para portarme bien, para ser obediente, para tal. Y entonces el tipo... Y más en Japón, ¿no? Que son claro, muchísimo más... Exacto, más estructurados. Entonces el tipo con su lenguaje corporal de allí, de expresión corporal de allí, le hace así a todos, que es un súper no, ¿no? Bueno, pues se quedan los niños así callados y le dice, estamos aquí para ser felices. Wow. Entonces ahí realmente toda mi vivencia de alumno hasta la fecha, EGB antiguo, secundaria, universidad, cayó en un limbo porque nadie me había dicho a mí que yo estaba en un centro educativo para ser feliz.
todo lo contrario. O sea, yo en centros educativos de EGB, y lo digo alto y claro, a mí me han pegado, me han puesto fiso en la boca, me han atado a una silla, me han colgado en una percha. Ahora es hasta gracioso, pero en aquel momento, ojo, que yo tenía una edad muy influenciable para que eso a día de hoy sería impensable, ¿no? Y bueno, pues demasiado bien salimos aquellas generaciones para que en esos métodos pues fueran así. Entonces, nos hubiera encantado que hubiera un maestro como este y que me hubiera dicho, estamos aquí para ser felices. Hubiera sido increíble, ¿no? Entonces yo dije, madre mía, yo quiero que mis alumnos sientan esa sensación conmigo. Y todo eso, pues, me influyó tanto que claro, dije, madre mía. Y luego ya, pues claro, la impronta que tú le des a las cosas. El ensayo-error, por supuesto, tu personalidad, no puedes ir en contra nunca de ella. Todo eso conforma una serie de cosas que en el alumnado germinan y llegan y al final, pues bueno, se revierten en una calle de doble sentido donde ellos también te enseñan mucho y donde al final, pues bueno, te proponen hasta para un premio, imagínate. Claro. Entonces, un poquito por todo lo que dices, realmente tienes una forma de educar muy cercana, muy accesible, ¿no?, hacia los alumnos. Me imagino que esto durante la pandemia, sobre todo cuando había confinamiento más estricto, fue un poquito difícil para ti, ¿no?, el dar clase. Bueno, más que... Mira, ahora mismo se me ha puesto la piel de gallina. ¿Por qué? Porque, bueno, ciertamente emociona un poco el no poder desarrollar tu pasión, ¿no? O sea, yo no me quiero comparar con nadie, pero sí que tengo compañeros que veo que esta situación les ha venido hasta mejor. Es feo que yo lo diga, pero es que es así. Es que yo lo veo. Es que hay compañeros que esa cercanía, ese trato, pues no está en su praxis. Se quedan en casa y a lo mejor están hasta más a gusto. Esto yo creo que hace la docencia tal y como yo la veo, que es completamente humanizada, ¿no? La hace más lejana y menos humana. Entonces, a estas personas les ha venido bien, pero a mí me ha hecho muchísimo daño. A pesar de esta proximidad que tú comentas que necesitas, lo cierto es que estamos en la era digital. Esperemos también, crucemos los dedos, que en la recta final de una pandemia mundial. Después de todo esto y de los momentos que vivimos, ¿cómo ves tú la situación de la educación actual como profesor? Bien, bueno, aquí en Andalucía hace tiempo tuvimos un acercamiento a unos portátiles que daba la Junta de Andalucía en una mochila, que hay hasta un monólogo por ahí de risa de estos, de cómo ibas a preparar tu clase y al final el ordenador mío no arranca, aquí pone un error tal, y al final no hacías la clase, estaba todo el rato con los ordenadores porque los niños eran muy precoces para realmente aprender eso. Creo que la digitalización ha llegado muy fuerte y ya cualquier niño trae ya un bagaje de casa, ¿no?, aprendido, ya cualquier tableta te la cogen, te la miran, tal. Entonces, es como todo. Cuando tú usas los instrumentos, herramientas de manera adecuada, tanto en tiempo como en forma, es una ayuda. Es una ayuda. Pero cuando no, pues no solo es una ayuda, sino que es una acomodación que en este caso hace que el alumnado pues llegue allí y haga absolutamente nada, no salga de su zona de confort, lo tenga todo a golpe de tecla, y eso es un problema, sobre todo en asignaturas como educación física, imagínate lo que sería, ¿no? ¿Cómo vamos a gamificar a través de un portátil educación física? Eso es complejo, ¿no? Entonces yo estoy dándole aquí muchas vueltas a las cosas y al final intento gamificar, pero bueno, tiene que ser pues con notaciones muy virtuales porque en cualquier momento te dicen que no pueden asistir los alumnos a clase, perderíamos el timing de la asignatura y sobre todo la temporalización de la programación, que esa es otra, que de eso se habla muy poco, que los niveles de concreción curricular hay que seguirlos y estamos dentro de la ley, y entonces no me vale siempre un plan B, tú tienes que tener un plan A e intentar llegar a él. Pues claro, si por encima hay una persona que te dice que no hay clase o que no asiste o qué tal, ¿cómo lo hacemos? Entonces ahí ahora mismo estamos sin tirar de esa manta esperando que esto pase, pero como esto perdure, es un problema. Claro, hay que encontrar el balance un poquito, ¿no? Y lo que tú comentabas, utilizar las herramientas como lo que son herramientas y no como un fin, sino como un soporte para, bueno, sin renunciar a la presencialidad ni nada, pues poder digitalizar la educación para conseguir lo mejor de los dos mundos. Comentabas lo de la gamificación, esto me interesa mucho. ¿Nos puedes poner algún ejemplo de algún ejercicio que hagas tú? Bueno, mira, pues ahora mismo ya que esto es como los dispositivos electrónicos. Sale una tendencia nueva de educación y al año siguiente ya no es una innovación, ya es que está pasado de moda. Entonces, claro, a mí cuando llegan muchas corrientes nuevas, al final yo las miro con
los mismos ojos, pero hay algunas que veo que me pueden funcionar más, no ni mejores ni peores, sino que a mí me funcionan más y otras menos. Y yo creo que el tema de la gamificación a mí me iba a funcionar bien, sin hipotecar todo el cuatrimestre a gamificar, ¿vale? Entonces yo tenía una idea de una gamificación, además una correlación de una gamificación que hace Víctor Aruce, que es un profesor de la Universidad de Vigo, bueno, pues que lo hace con La Casa de Papel, ¿no? Le da una temática y tiene equipos y tal. Es una serie que, bueno, pues que engancha muy fuerte y no podemos ir en contra de eso. Yo recuerdo hace muchísimos años que cuando Chiquito de la Calzada decía hasta luego Lucas, pues bueno, la gente lo decía, ¿no? Entonces había maestros que ya cuando decías adiós, hasta luego Lucas, hasta luego. Y aquí en Jaén, además, que es San Lucas, el patrón, pues entró muy fuerte, ¿no? Entonces yo ahí, con los ojos de un chaval, yo ya le daba vueltas a las cosas con las cuales tú podías coger de actualidad para introducirlas en tus clases y ser un maestro guay. Moderno, así, cultura popular actual, ¿no? En aquel momento yo ya pensaba casi como un maestro, yo estaba en segundo de BUC, fíjate. Entonces, bueno, estaba tripitiendo segundo de BUC, esa es otra, que por pocas... Sí, tripitiendo, madre mía, internado en verano, me acuerdo. En fin, y bueno, pues al final estas cosas pues te van llegando, ¿no? Te van llegando y tú intentas que sean actualizadas y nuevas, y tú le quieres llegar al alumnado. Entonces, pues bueno, esa Casa de Papel yo la iba a hacer con el alumnado y llegó pandemia. Pero bueno, igualmente eso sí que se puede hacer de manera virtual, porque el profesor puede un día salir entonces, y decirte que hagas algo, etcétera. Entonces, estaba pensado como para la primera clase presencial, los alumnos llegaban a clase y esa sí que la pude hacer, esa primera clase. Luego ya se cerró y ya hice de otras, entonces llegaban a clase y no me encontraban. Yo no estaba, ya había hablado con un alumno para que, bueno, hubiera cierta expectación en clase, porque si no el primer día, entonces, pues bueno, este alumno le daba el play y bueno, yo salía en la pantalla y salía secuestrado. Entonces ellos salían secuestrados y tenían que buscarme una serie de coordenadas por la universidad. Entonces ellos se habituaban al campus, que muchos no lo conocen. Tenían que hacer, pues eso, como una gincana de búsqueda, cuando al final encontraban por grupos unas pruebas, o sea, unas pistas, y al final, pues bueno, tenían que ir a mi despacho, ¿no? Que en este caso era, pues, mi número invertido, porque estábamos en el mundo del revés, y era una serie de pistas, y al final ellos dándole vueltas a la cabeza con tal, y al final, pues, encontraban mi estancia, mi despacho, y se tenían ya un mini punto, que ese mini punto, pues, dentro de un 20% de motivación, interés y asistencia, pues le iba a baremar de cara a una evaluación. Así que, bueno, pues era una primera clase muy sorpresa y muy movida. Sí, aburrirse no se aburrirían, ¿no? De hecho, Silvia, te digo, mi objetivo, esto no lo digo siempre, lo voy a decir aquí. Mi objetivo en las clases es que el alumno llegue y nunca sepa lo que se va a encontrar. ¿Por qué? Porque yo me pongo en la piel del niño, fíjate, me vuelvo a emocionar, es increíble. Yo me pongo en la piel del niño de tercero de primaria, de segundo de primaria, que vaya a clase y que sí sabe que va al colegio, pero nunca sabe lo que se va a encontrar con ese docente. Y eso al final, que el alumno llegue y nunca sepa lo que se va a encontrar, me parece increíble. Que sepas que hay una muy buena forma de captar su atención al final, y de que ya estén más atentos de primeras. Efectivamente. Y, por ejemplo, yo hago un mirada al pasado mía, y cuando llega Miguel Rodrigo Jaén al vestuario, nosotros con los entrenadores anteriores sabíamos lo que teníamos toda la semana. El lunes teníamos físico, el martes estrategia, el miércoles teníamos posesión, el jueves partidillo y el viernes vídeo. Todas las semanas así. No nos salíamos. Entonces siempre sabías lo que tenías de comer cada día. Por mucho que a ti te guste la pizza, si te la ponen todos los días a tal hora tal, te aburre. Entonces al día llegó este entrenador y le decíamos, Miguel, mañana que nos echamos zapatillas de pista o de correr. Y decía, echado hasta el smoking. ¿De qué dice? Sí, tú échate todo, porque no sabes lo que te vas a encontrar. Entonces ibas con cierta emoción a ver cómo te sorprendía ese día, ¿no? Y eso yo lo quise trasladar al aula. Nos comentabas que tú tuviste una experiencia un poquito desafortunada, a lo mejor en el colegio. ¿Qué diferencias hay entre cuando tú estudiabas y ahora? ¿Cuáles crees que son las cosas que más se diferencian? Bueno, yo realmente quiero dejar claro que incluso a los docentes que me han llegado a pegar, ¿no? Hay que decirlo así, y no les tengo ningún rencor, porque creo que se les había enseñado de otra manera, ¿no? Era de otra. No está justificado, pero sí que es cierto que bueno, pues que no tenían las herramientas e instrumentos tan definidos como podemos tener ahora, ¿no? Entonces, pues el cambio es total. El cambio es que, claro, estamos hablando de los años 80, donde en España pues las libertades estaban casi que mal entendidas en muchos casos, donde a lo mejor el docente se tenía como una persona dictatorial, un régimen totalitario. El cambio es total, porque en aquel entonces era todo así, y ahora pues es
se supone diferente. Sí que es cierto que desde aquí quiero romper una lanza en favor de los docentes actuales que intentan hacer cosas que están muy limitados por el montón de papeles que tienen que hacer, memoria. Es un poco caótico que tengan que hacer casi que funciones administrativas en lugar de funciones académico-docentes para esas edades. Y al final lo que haces es, hago menos cosas porque luego tengo que referenciarlas y es un lío, tengo que calzarlas en la programación y es un lío. Entonces estamos limitando a algunos docentes en base a la función administrativa que se les está otorgando. Volviendo un poquitito a las diferencias de cuando tú estudiabas y ahora, ¿hay alguna herramienta que tú, herramienta digital, que utilicen ahora que te hubiera gustado tener por aquel entonces? ¿Hablas de la etapa de base o de la etapa ya de secundaria y eso? Secundaria, por ejemplo, porque entiendo que cuando eres más pequeñito quizás no... Claro. Pues de secundaria, tú fíjate, es que he hecho muchísimo de menos el tema del correo electrónico. O sea, el correo electrónico para mí lo ha cambiado todo bien entendido. ¿Qué pasa? Pues que yo soy una persona que en eso el correo lo veo como parte de mi trabajo, ¿no? Y sobre todo me pongo en el lugar de la otra persona que te escribe con cierta ansiedad y es un tiempo que luego pasa durante el que no le contestas que esa ansiedad perdura. Bien entendido desde el que escribe, que no te pregunte cosas, porque yo no contesto correos, ni con falta de ortografía, ni redactados tipo SMS, ni cosas predecibles, ni que se hayan dicho ya, porque es un tiempo que ya que voy a hacer, por lo menos vamos a usarlo con calidad. Pero si no, si te contesto en el mismo día que tú escribes el correo, a no ser que pase algo grave. En 12 años no ha pasado nunca nada grave. Todas las personas que me han escrito han sido contestadas en el día. Luego es una cosa, es que si no, no duermo. O sea, es así. Entonces, necesito... Claro, pero ya yo tengo mis locuras también. Entonces, esta es una de ellas, porque me baja la calidad de vida. Yo los correos electrónicos los echo de menos porque me parece una herramienta súper buena, porque da información bien entendida y es momentánea. Y luego, aparte, puedes establecer por ciertos seguimientos de correo. Es decir, pues si yo llego a un arreglo contigo, a un contrato, y pues ya no hay que estar en clase, el contrato yo te lo firmo, te lo sello, eso es simbólico, eso se hace en primaria. Ahora en la universidad o en secundaria tú me mandas el contrato y seguimos por aquí el contrato y ping y pam y pum. Que te mando a lo mejor una gamificación, pues a través del correo me mandas la foto de ese sitio donde has estado, por qué tal, el archivo, la biblioteca, buscar las posibilidades. Claro, es la facilidad, ¿no? para comunicarse. Más que nada porque esta facilidad. Los correos están vinculados a los teléfonos. Entonces, claro, es que ahora es total. Ya para ir finalizando, me quedan un par de preguntitas. La primera es, ¿hay algún reto que hayas superado que sea especialmente importante para ti? Reto a nivel personal. Bueno, lo que nos quieras contar, ¿eh? O a nivel profesional, así de carrera. Sí, bueno, mira, bueno, creo que los retos, yo soy muy partidario de los challenges, de los retos, que te los pongas tú, porque si no creo que te quedas un poco estancado. Aparte, yo soy un tío muy competitivo, bien entendido por el tema de haber sido deportista profesional y entonces, pues bueno, si no es que me estanco, ¿no? No me sirve para nada. Y sí que es cierto que yo los retos solidarios que hago con el alumnado me los meto en la mochila mía de manera muy, muy fuerte y aprensiva, ¿no? Entonces, al final, bueno, hay veces que sí que es cierto que ha sido momentos duros porque quieres que todo salga tan bien, que no está en tu mano, que al final es un problema. Es un problema porque son los factores abiertos que tú no manejas. Estás a lo mejor con 90 y tantos alumnos que tienen 90 y tantas o más empresas a sus espaldas y que además tienes que sincronizarlo con una asociación a la cual vamos a donar algo y que se desarrolla todo en una carrera puntual de un día donde puede llover, donde puede pasar un montón de cosas, que es la carrera San Antón de Jaén, donde mis alumnos la corren por y para este reto solidario. Entonces son cada vez tantas cosas que hay que hacer ahí como una vinculación entre ellas que cualquier cosa puede salir mal, ¿no? Y al final, el que salgan bien me parece que es el mayor de los retos que yo he conseguido durante los últimos 4 años, sobre todo. Luego también ha habido una actividad docente importante de coordinar y muy difícil, que es en FEDUCA, que es la Feria Internacional de Educación que hay en Jaén. Pues al final conseguimos tener un espacio para que mis alumnos estén impartiendo esa docencia para los centros y para la ciudad de Jaén. Y de ahí se saca la nota para el porcentaje práctico,
para pedir un trabajo frío, inerte, que me hacen y a mí me aburre corregir y a ellos les aburre hacer, prefiero que lo hagan in situ. Y se lleva una experiencia descomunal, ¿no? Pero claro, eso es la experiencia, pero antes de la experiencia hay un briefing, una planificación, unos permisos que por pocas, vamos, me da algo. De hecho, en esos meses siempre papeleo. Suelo perder, y reuniones, suelo perder peso en eso más todavía. Suelo perder peso, además que ya me conozco y me parece que esos retos son muy, muy importantes de conseguir y lo he conseguido junto con los alumnos, por supuesto, pero han nacido en mí y eso sí que es una cosa que... Y luego a nivel personal, pues bueno, el reto es siempre el mismo, el reto es que mi hija sea feliz, o sea, eso es que no tengo, yo me levanto y me acuesto pensando en ello. Ya para cerrar, siempre nos gustaría terminar las entrevistas con esta pregunta. Ya sé que no ves el futuro, que no tienes una bolita de cristal, pero ¿tú cómo crees que estará la educación en el aula en el año 2050? 2050, macho. No está tan lejos, ¿eh? Yo lo pensaba y digo, en verdad, pues mira, como los 90. Creía que me ibas a decir ahí como, bueno, en 3 años y tal, y en 3 años y tal te hubiera dicho que bueno, el reflejo, que el medidor social de un país es la calle, y si tú vas a la calle, España tampoco es para tirar cohetes. Creo que deberíamos de empezar a tener una actitud un poquito más crítica, primero con nosotros mismos, y segundo, pues con lo que tengamos un poquito más lejos, pero empezar por nosotros mismos. Entonces, si realmente tú te quedas estancado, no te formas, no tienes instrumentos críticos de defensa hacia, pues desde una fake news hasta que un político te dice esto o hasta que tu vecino piensa aquello, pues al final vamos a hacer aquí un redil de borregos que nos van a llevar donde quieran, nos van a manejar como quieran y nos van a quitar años de felicidad, porque no vamos a hacer lo que queremos, vamos a hacer lo que quieren que hagamos. Dicho esto, en el 2050, pues yo veo una era súper digitalizada, de más incluso. Creo que esta situación, bueno, pues se va a convertir, de pandemia me refiero, en algo mucho más habitual, no porque suceda, sino el miedo a que suceda, que casi que es más peligroso que una pandemia en sí. Pues en el 2050 veo todo muy digitalizado, veo muy poco contacto personal por este tipo de cosas y hay algunas películas que ya te dan pinceladas. Recuerdo la de Demolition Man, donde, pues bueno, Sylvester Stallone y Sandra Bullock interactuaban de cierta manera y decía ella, no, pero si es que esto ahora con gafas de realidad virtual y tal, y esto es tal, no nos podemos tocar porque hubo una pandemia en no sé cuándo y esto desde entonces se ha cambiado y las reglas y tal. Entonces veo mucha digitalización y mucha regla. Es lo que yo veo en el 2050. Entonces, bueno, también entiendo que la digitalización pues, será de una realidad virtual tan buena que le dará una calidad muy grande al contenido audiovisual, ¿no? Pero sí que es cierto que ojalá nos etiqueten como la vieja escuela, ¿no? Pero no la vieja escuela nuestra hacia los 80, sino la del 2050 hacia el 2020, ¿no? Es lo que yo creo que deberían de hacer. Y al final yo creo que todo tiene cabida en un saco, lo mejor de cada casa, ¿no? Como se decía, pues en los años 80 tuvieron cosas buenas, vamos a cogerlas, nos las traemos, las actualizamos. Los años 2000 tuvieron cosas nuevas y así sucesivamente. Entonces, la selección del docente hacia los métodos siempre va a ser lo mejor dentro de una planificación. Bueno, esperemos que no sea todo tan digitalizado a las malas como tú dices. Y con esta previsión ya nos quedamos y nos despedimos de ti, Javier. Muchísimas gracias por acompañarnos y por explicarnos un poquito pues, lo que hay que hacer para ser un educador digno de premio como tú. Gracias también a vosotros por vernos y escucharnos. Y recordad que nos podéis encontrar en Spotify, iVoox, YouTube y otras plataformas de podcast hablando sobre innovación educativa con referentes del sector. Os animamos a que compartáis vuestras inquietudes en los comentarios y no os olvidéis de suscribiros al canal y a la newsletter de ClassLife para seguir aprendiendo con nosotros. Nos vemos pronto y recordad, keep empowering education.